Las tres funciones supremas. Siguiendo a St. Ives, el jefe supremo de Agartha lleva el título de Brahatma, sostén de las almas en el Espíritu de Dios. Sus dos asesores son Mahatma, representante del alma universal, y el Mahanga, símbolo de toda organización material del cosmos. Es la división jerárquica la que las doctrinas occidentales representan por el ternario espíritu, alma, cuerpo, y que aquí se aplica según la analogía de macrocosmos y microcosmos. Es importante distinguir que estos términos designan en sánscrito propiamente principios y que no pueden aplicarse a seres humanos más que en tanto que ellos representen a estos mismos principios, de manera que incluso en este caso estén esencialmente ligados a estas funciones y no a individualidades. El Mahatma conoce los acontecimientos del porvenir. El Mahanga dirige las causas de estos sucesos. En cuanto al Brahatma, puede hablar a Dios cara a cara. Y es fácil comprender lo que eso quiere decir si uno se acuerda de que ocupa el punto central en donde se sitúa la comunicación directa del mundo terrestre con los estados superiores y a través de estos con el principio supremo. Según la tradición extremo-oriental, el invariable medio es el punto en que se manifiesta la actividad del cielo. Por otra parte, la expresión del Rey del mundo, si se quieren entender en sentido restringido y únicamente en relación con el mundo terrestre, sería bastante inadecuada. Más exacto sería, en cierto sentido, aplicar al Brahatma el de maestro de los tres mundos. A quienes se extrañan de tal expresión podríamos preguntar si no han reflexionado nunca sobre el significado del triregnum, la tiara de tres coronas, que es, junto con las llaves, uno de los principales signos del papado. En toda jerarquía verdadera, quien posee el grado superior tiene al mismo tiempo y del mismo modo todos los grados inferiores, y estos tres mundos, que constituyen el Tribhuvana de la tradición hindú, son, como explicaremos más adelante, los dominios que corresponden respectivamente a las tres funciones que enumeraremos luego. Cuando él sale del templo, el Rey del mundo irradia luz divina. La Biblia hebrea dice exactamente lo mismo de Moisés cuando descendía del Sinaí. Se ha dicho también que Moisés debió cubrir su cara con un velo para hablar al pueblo que no podía soportar el resplandor. En un sentido simbólico, esto indica la necesidad de una adaptación exotérica para la multitud. Recordemos a propósito de esto el doble significado de la palabra revelar, que puede significar apartar el velo, pero también recubrir con un velo. Así es como la palabra manifiesta y vela a la vez el pensamiento de quien lo expresa. Hay que señalar, a propósito de esta comparación, que la tradición islámica ve a Moisés como habiendo sido el polo, el qutb, de su época. ¿No sería por esta razón por lo que la Cábala dice que fue instruido por el mismo Metatrón? Una vez más, convendría distinguir aquí entre el centro espiritual principal de nuestro mundo y los centros secundarios que pueden estarle subordinados y que le representan solamente relacionadas a ciertas tradiciones particulares adaptadas más especialmente a unos pueblos determinados. Sin extendernos sobre este punto, haríamos notar que la función legislador, en árabe rasul, que es la de Moisés, supone necesariamente una delegación de poder que representa el nombre de Manú. Y por otra parte, uno de los significados contenidos en este nombre de Manú indica precisamente la reflexión de la luz divina. Este poder se ha dado a Agartha por la ciencia misteriosa de Om, palabra por la que comenzamos todas nuestras oraciones. Inmediatamente después viene esta frase que para todos los que tienen una vaga idea del significado del monosílabo sagrado Om debe ser causa de estupefacción. Om es el nombre de un antiguo santo, el primero de los gurús, que vivió hace 300.000 años. Esta frase en efecto es absolutamente ininteligible si no se piensa en esto.
la época de la que se trata y que nos aparece indicada de una forma muy vaga, es muy anterior a la era del actual Manú. Por otro lado, el Adi Manú o primer Manú de nuestro Kalpa se le llama Swabhayambhuva, es decir, el que subsiste por sí mismo, o el Logos eterno. Ahora bien, el Logos, o el que representa directamente, puede ser en verdad designado como el primero de los gurús o maestros espirituales, y efectivamente Om, en realidad, es un nombre del Logos. Este nombre se halla incluso de manera bastante extraña en el antiguo símbolo cristiano, donde entre los signos que servían para representar a Cristo se encuentra uno que ha sido considerado más tarde como una abreviación del Ave María, pero que originalmente fue un equivalente de lo que reunía las dos letras punteras del alfabeto griego, alfa y omega, para designar que el verbo es el principio y fin de todas las cosas. Incluso es más completo en realidad, pues significa el principio, el medio y el fin. Este signo se descompone efectivamente en A, U, M, o sea, las tres letras latinas que corresponden exactamente a los tres elementos constitutivos del monosílabo Om, pues la vocal O en sánscrito estaba formada por la unión de la A y la U. Por otra parte, la palabra Om da la clase inmediatamente del reparto jerárquico de las funciones entre el Brahmatma y sus dos asesores, como ya lo hemos indicado. En efecto, según la tradición hindú, los tres elementos de este monosílabo sagrado simbolizan respectivamente los tres mundos a los que hacíamos referencia hace poco. Los tres términos del Tribhuvana, la tierra, la atmósfera, el cielo, o sea, en otras palabras, el mundo de la manifestación corporal, el mundo de la manifestación sutil o psíquica y el mundo principal no manifestado. Son esos, al ir de abajo a arriba, los dominios propios del Mahanga, del Mahatma y del Brahma, como se puede ver fácilmente al referirse a la interpretación de sus títulos que hemos dado anteriormente, y son las relaciones de subordinación existentes entre estos diferentes dominios los que justifican para el Brahma la apelación de maestro de los tres mundos que anteriormente hemos utilizado. En el orden de los principios universales, la función del Brahma se refiere a Ishvara, la del Mahatma a Hiranyagarbha y la del Mahanga a Viraj. Sus respectivas atribuciones podrán deducirse de esta correlación. Este es el Señor de todas las cosas, el omnisciente, quien inmediatamente ve el ordenador interno, la fuente, el origen y el fin de todos los seres. Mandukya Upanishad. Para servirnos aún de otro simbolismo, no menos rigurosamente exacto, diremos que el Mahanga representa la base del triángulo iniciático y el Brahmatma su vértice. Entre los dos, el Mahatma encarna de algún modo un principio mediador, la vitalidad cósmica, el anima mundi de los hermetistas, cuya acción se desarrolla en el espacio intermedio. Y todo esto está simbolizado claramente por los caracteres correspondientes del alfabeto sagrado o por las formas geométricas línea recta, espiral y punto, a las que vuelven a llevar esencialmente los tres matras o elementos constitutivos del monosílabo Om. Expliquémonos más claramente aún. Al Brahmatma pertenece la plenitud de los dos poderes, el sacerdotal y el real, considerados principalmente y en cierto modo con el estado indiferenciado. Estos dos poderes han de distinguirse luego para manifestarse. El Mahatma, que representa más concretamente al poder sacerdotal, y el Mahanga al poder real. Esta distinción corresponde a la de los brahmanes y los kshatriyas, pero además, estando más allá de las castas, el Mahatma y el Mahanga tienen en sí mismos, tanto como el Brahmatma, un carácter a la vez sacerdotal y real. Respecto a esto, precisaremos un punto que parece no haber sido nunca explicado de manera satisfactoria y que sin embargo es muy importante. Hacíamos alusión anteriormente a los Reyes Magos del Evangelio, comunificando en ellos los dos poderes.
Ahora diremos que estos personajes misteriosos no representan en realidad otra cosa que a los 3 jefes de la Agartha. San Yves dice que los 3 reyes magos habían venido de Agartha, pero sin dar ningún dato preciso respecto a esto. Los nombres que se les atribuyen corrientemente son sin duda caprichosos, exceptuando el que lleva Melchor, Melquior en hebreo, rey de luz, que es bastante significativo. El Mahanga ofrece a Cristo el oro y le saluda como rey. El Mahatma le ofrece el incienso y le saluda como sacerdote. Y por último, el Brahatma le ofrece la mirra, el bálsamo de incorruptibilidad, imagen de la Amrita, y le saluda como profeta o maestro espiritual. La Amrita de los hindúes o la ambrosía de los griegos, 2 palabras etimológicamente idénticas, brebaje o alimento de inmortalidad, también estaba simbolizado especialmente por el soma védico o el aoma mazdeo. Los árboles de caucho o resinas incorruptibles juegan un papel importante en el simbolismo, en particular se han tomado como emblemas de Cristo. El homenaje así rendido al Cristo naciente en los 3 mundos que son sus terrenos respectivos por los representantes auténticos de la tradición primordial es al mismo tiempo, observemos bien, el testimonio de la ortodoxia perfecta del cristianismo con respecto a este. Así nos damos cuenta de la rigurosa analogía que existe entre el ternario supremo de Agartha y el del lamaísmo tal como lo indica el Dalai Lama, que realiza la santidad o la pura espiritualidad de Buda, el Tashi Lama, que realiza su ciencia, no mágica como parece creerlo, sino más bien teúrgica, y el Bogdo-Khan, que representa su fuerza material y guerrera. Es exactamente el mismo reparto según los 3 mundos. Habría podido hacer esta observación tanto más fácilmente de lo que se le había indicado el que la capital de Agartha recuerda Lhasa, donde el palacio del Dalai Lama, el Potala, se halla en la cima de una montaña recubierta de templos y de monasterios. Esta forma de explicar las cosas es además equivocada al invertir los informes, pues en realidad es por la imagen por lo que se puede decir que recuerda su prototipo y no al contrario. Ahora bien, el centro del lamaísmo no puede ser más que una imagen del verdadero centro del mundo, pero todos los centros de este género representan, en cuanto a los lugares en los cuales están establecidos, ciertas particularidades topográficas comunes, pues estas particularidades, lejos de ser indiferentes, tienen un valor simbólico incuestionable, y además deben estar en relación con las leyes según las cuales actúan las influencias espirituales. Es esta una cuestión que pone de relieve la ciencia tradicional a la cual se le puede dar el nombre de geografía sagrada. Todavía hay otra concordancia no menos importante. San Yves, al describir los diversos grados o círculos de la jerarquía iniciática que están en relación con ciertos nombres simbólicos, se refieren especialmente a las divisiones del tiempo, y termina diciendo que el círculo más elevado y el más cercano del centro misterioso se compone de 12 miembros, que representan la iniciación suprema, y corresponden, entre otras cosas, a la zona zodiacal. Ahora bien, esta constitución se halla reproducida en lo que se le llama el Consejo Circular del Dalai Lama, formado por 12 grandes namshans, y se le encuentra también, por otra parte, hasta en ciertas tradiciones occidentales, especialmente las que se refieren a los caballeros de la mesa redonda. Añadiremos una vez más que los 12 miembros del círculo interno Agartha, desde el punto de vista de la orden cósmica, no representan simplemente los 12 signos del zodiaco, sino también, incluso estaríamos tentados a decir antes, aunque las 2 interpretaciones no se excluyan, los 12 adityas, que son otras tantas formas del Sol, en relación con estos mismos signos zodiacales. Y naturalmente, tal como a Manu se le llama hijo del Sol, el rey del mundo también tiene el Sol entre sus emblemas. Se dice que los adityas, descendientes del Aditi o el invisible, fueron en primer lugar 7 y después pasaron a ser 12, y que su jefe era entonces Varuna. Son otro tanto manifestaciones de una esencia única e indivisible, y también se dice que estos 12 soles aparecerán simultáneamente todos al final del ciclo,
volviendo pues a la unidad esencial y primitiva de su naturaleza común. Entre los griegos, los 12 dioses del Olimpo también están en correspondencia con los 12 signos del zodiaco. El símbolo al cual hacíamos alusión es exactamente el que la liturgia católica atribuye a Cristo cuando le aplica el título de Sol de Justicia. El Verbo es efectivamente el Sol espiritual, es decir, el verdadero centro del mundo. Y además esta expresión de Sol de Justicia se refiere directamente a los atributos de Melquisedec. Hay que observar también que el león, animal solar, es en la antigüedad y en la Edad Media un emblema de la justicia y al mismo tiempo del poder. Ahora, el signo del león es en el zodiaco el domicilio propio del sol. El sol, de 12 rayos, puede considerarse como representan los 12 adityas desde otro punto de vista. Si el sol simboliza a Cristo, los 12 rayos son los 12 apóstoles. La palabra apóstolos significa enviados, y los rayos son también enviados por el sol. Se puede ver además en el número de los 12 apóstoles una señal, entre muchas otras, de la perfecta conformidad del cristianismo con la tradición primordial. La primera conclusión que se desprende de todo esto es que hay verdaderamente lazos muy estrechos entre la descripción que en todos los países se refieren a centros espirituales más o menos escondidos, o al menos difícilmente accesibles. La única explicación plausible que pudiera dárseles es que si estas descripciones se refieren a centros diferentes, como parece ser en ciertos casos, no son estos, por así decir, más que emanaciones de un centro único y supremo, del mismo modo que todas las tradiciones particulares no son en suma más que adaptaciones de la gran tradición primitiva.